Amoroso Padre Celestial, esta tarde estamos nuevamente muy agradecidos contigo por tu amor, tu gran cuidado que siempre muestras para con nosotros y por tu fidelidad con la cual podemos contar todo el tiempo, Señor, sin falta. Gracias. Danos ahora de tu Espíritu Santo para que podamos comprender cada principio, cada verdad que tienes para enseñarnos. Haz, Señor, que podamos apropiarlo para nuestras propias vidas y ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a comenzar con el repaso de los versículos de memoria con Juan 15:5. Ya tenemos bastantes semanas de estarlo repitiendo y aprendiéndolo, así que repitámoslo juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Es una de dos vías, ¿verdad? Uno solo no sirve de nada. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Muy bien. Entonces vamos con Juan 5:30, donde Jesús habla de sí mismo en su condición humana y dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Así que ahí está precisamente la clave. Él nos da el secreto para vivir la vida que él vivió. El secreto que él vivió es el mismo secreto que nos vino a dejar y a enseñar, a dejarnos el ejemplo para que nosotros no tuviéramos que decir, bueno, yo quisiera seguir lo mismo que Cristo siguió, pero me da miedo, ¿qué si no me funciona? No, ya sabemos que funciona, tiene garantía. Así que sigamos el ejemplo de él. Romanos 5:20 habla de la ley, del pecado y de la gracia. Y dice, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Y vamos a hablar un poco más de eso esta noche en el resto del capítulo que estamos estudiando. El siguiente es el de Filipenses 2:5-8. Espero y le ruego a Dios que les esté dando la fuerza, que les esté recordando, repasarlo, que les esté dando ideas de cómo hacerlo y que les recuerde todo el tiempo para que si necesitan escribirlo en algo o hacerle copia y cargar la copia, como sea, que ustedes accedan al llamado de Dios para que lo recuerden y lo memoricen. Entonces, Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir, que quiere decir ¿qué? Este pensar, ¿verdad? Esta mente, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó o se vació de sí mismo, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, ¿verdad? A los hombres. Y hallado en la condición como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hemos hablado varias veces de lo que significan cada uno de estos términos. Y cuando decimos que él se hizo obediente, recuerden, no solamente que se hizo obediente al Padre, que él era igual a Dios, así que no tenía que obedecerle, pero cuando se hizo hombre, vino a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Pero además de obedecerle al Padre, que eso estaba muy bien y podemos obedecerle sin ningún temor, él vino y terminó obedeciéndole a las criaturas de las cuales él era el creador. Porque las criaturas le dijeron, venga, nos lo llevamos, está arrestado y va a juicio y le hacemos las preguntas y tiene que contestar y si no le caemos a golpes y lo vamos a colgar. Y él se dejó hacer todo aquello. Obediente hasta la muerte. Yo digo siempre,
¿Qué sería hacer algo, crear algo? Un vaso de barro, por ejemplo, hacerlo, ¿no? De cerámica y demás. Y que un buen día el vaso de cerámica venga a ordenarme a mí lo que yo tengo que hacer y yo tenga que obedecerle. Esa es la comparación de lo que sucedió con Cristo, porque Él nos había creado y sin embargo vino y le tocó obedecerle a la criatura que Él había creado. Hago esos puntos para que les ayude también a recordar y a entender, para que sepan qué es lo que están memorizando. El siguiente viene de Romanos 6:23. Y es el de este capítulo 5 en el cual estamos. Se encuentra en sus capítulos del libro, en el capítulo 5, la página 69. Sin embargo, si no tienen el capítulo, entonces pueden buscarlo en la Biblia, Romanos 6:23. Y habíamos estado comparando los dos pares de términos allí. Dice, porque la paga, aquí está un cheque por mis servicios al lugar donde trabajo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notemos que la paga del pecado no es el regalo de Dios, ni es que Dios es el que la hace. Ese es el resultado natural de lo que hace el pecado. Y por eso es que Dios no quiere que pequemos. Y trata por un lado y por el otro de llamarnos, de enseñarnos, de mostrarnos, de redarguirnos, de perdonarnos, de darnos la fuerza que necesitamos, todo lo que necesitamos. ¿Por qué hace él eso? Porque al igual que un padre que está en la calle con un hijo y que hay mucho tráfico, no lo va a dejar a que se vaya y se meta o se baje de la acera y que venga alguien y le pegue, lo choque. Dios no nos está dando la paga, es el pecado. Y así es que el pecado nos destruye, el pecado acaba. Y precisamente el peso y la carga de los pecados que Cristo llevó por nosotros, eso fue lo que lo destruyó, lo que lo llevó a la muerte a él. De por sí él no hubiera muerto porque él no pecó nunca. Entonces, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna no ocurre por medio de ningún otra fuente, sino solamente por Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, entonces ahora que ya hicimos ese repaso, podemos regresar ahora al capítulo. Habíamos dejado la vez pasada en la página 73, en la página 73, y estábamos hablando precisamente de los versículos que estábamos ahorita repitiendo, cómo Cristo vino a ser obediente a Dios, se humilló, se despojó de sí mismo y entonces, estando en esa forma de hombre, no hacía su voluntad, él tenía su propia voluntad. Y qué fácil es para nosotros como humanos querer hacer nuestra propia voluntad. Oh, nos encanta, nos sentimos muy bien, pensamos que nuestra voluntad es lo mejor y lo más sabio y lo que todos deberían estar haciendo también. Sin embargo, Cristo, teniendo una voluntad suya propia, escogió no usar su voluntad, no complacer su voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, para darnos el ejemplo, para enseñarnos no solamente de palabra, sino por obra lo que debemos hacer. En la página 73, en la mitad del párrafo grande que está en el centro de la página, me gustaría comenzar a leer desde allí. Dice, la ley buscaba de mí las buenas obras de Dios. Así que Cristo unió su propia vida con la mía, para que cuando Dios estuviera obrando en él, en Cristo, estuviera obrando en mí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo en Cristo? Las propias buenas obras justas de Dios. ¿Crees que la ley estará satisfecha, estará feliz con las propias buenas obras justas de Dios? Claro que sí. La ley las exige de mí.
la justicia perfecta de Dios, y por causa de que la vida de Cristo fue mía y Dios obró en él, su justicia, haciendo así una vida perfecta, ahora tengo lo que la ley quiere y requiere. Tengo una vida perfecta y esa vida es mía. Y eso es un regalo de Dios. La vida perfecta de Cristo es precisamente lo que nos garantiza que tenemos la vida eterna. Y el hecho de que Él haya venido no es para que tengamos la vida eterna después. En el libro de Juan se nos dice que para los que creen en Dios, ya ellos tienen la vida eterna. Sí, morimos la primera muerte, pero la primera muerte no es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte eterna, la muerte en que ya la persona no vuelve a resucitar. Entonces, sigo leyendo ahora. Cuando la ley venga a ti y te diga, quiero una vida perfecta, ¿qué puedes decir? Bueno, Jesús nos dice, aquí está una vida perfecta, una vida que satisfará tus demandas. Cristo dijo que el diablo no pudo encontrar nada en él. Desde su nacimiento hasta su muerte, él nunca pecó. Todo el camino a través de su vida, Dios obró en él su justicia y él fue nosotros. Entonces, cuando la ley nos diga, quiero una vida perfecta, podemos decirle confiadamente, aquí hay una vida perfecta en Cristo. En él tengo una vida perfecta. A mí me encanta pensar en esto de esta forma, que en Cristo cada uno de nosotros tenemos una versión perfecta de nuestra vida. La nuestra no será la correcta, no será la perfecta desde el principio hasta el final, pero Cristo ya vivió mi vida en una versión perfecta. Todo lo que Él está esperando es que yo le diga, sí, Señor, dámela, sí la quiero. Y entonces entra en mí y obra en mí. La versión perfecta de nuestras vidas. Sigo leyendo entonces. Jesús estuvo en mí y yo en él. Y Dios estaba en Cristo. ¿Creemos esto? ¿Suena como si estuviera repitiendo lo mismo? Espero que sí, porque me gustaría que esto quede bien claro. Tenemos que hacerlo simple. Jesús se convirtió en mí y esa vida fue perfecta. Mas Dios estaba en Cristo y por lo tanto fue la misma vida de Dios la que Cristo recibió. Dios lo llenó a él con su plenitud y siendo yo, Dios obró en él su buena voluntad. Por lo tanto lo hizo en mí también. Tal vez ahora parezca más simple de lo que estábamos pensando todos estos años. Si Jesucristo se hizo yo y su vida fue justa, entonces ¿no es esa vida mi vida porque Él se convirtió en mí? Aquí, así que su justicia es mi justicia. Y si creemos, allí está la palabra clave, eso se hace vigente en mí cuando yo lo creo. Si no lo creo, no va a ser para mí. Cristo vivió mi vida perfecta y fue en vanidad, fue para nada porque no creo en ella, no la recibo. Y si creemos que en Jesucristo hemos vivido una vida de obediencia perfecta, entonces podremos estar de pie ante la ley de Dios sin condenación, ninguna en absoluto, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, de acuerdo con Romanos 8:1. Si de verdad creemos que su vida fue nuestra vida. Aquí hay otra perspectiva más que podemos sacar a medida que hablamos de este tema, listo cuando tú lo estés, y lo que Cristo ya ha hecho y por medio de su vida nos imparte a nosotros. Aquí viene entonces el siguiente párrafo, estamos en la página 74. No puede haber ninguna condenación. Literalmente y objetivamente no puede haber ninguna condenación. Actualmente es
imposible que haya condenación en Cristo Jesús, puesto que Dios no puede condenarse a sí mismo. Él es el dador de la ley y Él es quien hizo todas las obras de justicia en la vida de su Hijo. ¿Condenará Él sus propias obras? No, por supuesto que no. Y si estamos en Cristo, pues no nos puede condenar. El hombre falló y llegó a tal posición donde no podía hacer nada bueno. Mas Dios deseaba salvar al hombre. ¿Podía Dios cambiar su ley para salvar al hombre? Porque eso es lo que muchas personas y inclusive muchas sectas y religiones se enseñan. Ah, no, Dios lo que hizo fue que salió de la ley, la abrogó, la quitó y ya no hay ley. Él la clavó a la cruz y como ya Cristo murió, pues ya nosotros no tenemos que guardar los mandamientos, ya la ley de Él ya no, ni siquiera dicen que la cambió solamente, sino que ya la echó para afuera, para un lado, la hizo a un lado. ¿Podía Dios haber hecho eso? Si hubiera cambiado su ley, tendría que cambiarse a sí mismo. Ya hemos estudiado esto también, ¿verdad? Porque la ley es un transcrito de su carácter. Y si Cristo cambia, si Dios cambia, si el Espíritu Santo cambia, si la deidad cambia, entonces la ley va a cambiar. ¿Puede la ley cambiar? No, porque si la ley cambia, Dios tiene que cambiar. Si Dios cambia, la ley tiene que cambiar. ¿Puede cambiar Dios? Vamos a Malaquías 3:6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Y dice, porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esa palabra que no me mudo, no es que no solamente se muda de ropa, no. Eso quiere decir, y en inglés lo dice claramente, dice, yo Jehová Dios no cambio. En la suya también dice así, no cambio, no mudo. En otro lugar de la Biblia dice que ni siquiera tiene sombra de cambio. Ni siquiera sombra de mudanza, decía en la versión que yo recuerdo de cuando estaba niña, estaba joven. Así que Él no cambia. Por eso su ley no puede cambiar, mucho menos será abrogada y echada a un lado. Tendría que dejar Dios de ser Dios. Así que es que no podía cambiar su ley. En su lugar, Dios amó tanto al hombre que entró dentro del mismo hombre y en el hombre y como hombre cumplió la ley. Mirad cuál amor tiene Dios para hacer esto. De modo que cada individuo que cree esto tiene una vida completamente sin pecado delante de Dios. Como dije hace unos momentos, Jesucristo vino para que cada uno de nosotros tuviéramos una vida perfecta, una versión perfecta de nuestras vidas a nuestro alcance. Solamente creamos que Él lo hizo así, que Él se hizo uno con nosotros y la vida que Él vivió fue la mía, porque Él fue uno conmigo. En el Camino a Cristo, página 62, dice lo siguiente. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar de nosotros nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios
como si no hubierais pecado. Y de hecho, que cuando allí dice que el carácter de Cristo reemplaza el nuestro, el carácter es la forma en que hacemos decisiones, la forma en que tomamos, escogemos entre opciones, igual que Cristo. No hizo su propia voluntad, no se complació a sí mismo. Todo eso es la mente de Cristo. Eso es precisamente de lo que habla aquí. El carácter de Cristo reemplaza el nuestro. ¿Cómo? Haya pues en vosotros este pensar, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Es eso precisamente de lo cual estamos hablando. Como si no hubiéramos pecado. Porque allí, estando de pie delante de Dios, Él ve la vida de Cristo. Pero debido a que Cristo se convirtió en uno contigo y conmigo, Dios considera la vida de Cristo, la vida que Cristo vivió, como tuya. Y la vivió perfectamente. ¿Considerarás la vida de Cristo de esa manera también? ¿Lo harás? Entonces eres aceptado delante de Dios como si nunca hubieras pecado. ¿Quién? ¿Tú? ¿No has pecado? Tienes que confesar que sí has pecado. Yo también. Pero en lo que concierne a Dios, no lo has hecho. Si de verdad crees que la vida de Cristo fue tu vida propia, por consideración a Cristo, Dios ve una vida perfecta desde el día de tu nacimiento hasta tu misma muerte. Página 75 ahora. Donde abundó el pecado, ahora sobreabunda la gracia. En ese mismo lugar. No es que sobreabunda, bueno, entonces el pecado sobreabunda y digamos que en la sección del centro de Caracas, donde hay tanta mortalidad y tanto criminal y todo eso, allá está abundando el pecado, ¿verdad? En el centro de muchas de las ciudades grandes del mundo, abunda la pecaminosidad y bueno, decimos, entonces, como abundó el pecado en todas esas, Dios va a mandar bastante gracia a las otras ciudades. No, donde el pecado está y donde abunda, allí mismo sobreabunda la gracia. Y es eso también en nosotros, donde el pecado sobreabunda, donde nos llegamos a darnos cuenta de lo pecaminosos que de verdad somos, allí la gracia de Dios se derrama en gran abundancia. Para que no desesperemos y para que podamos encontrar lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, la versión perfecta de nuestras vidas que la ley requiere. Allí mismo, en tu carne pecaminosa, habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad y obró una vida de rectitud justo allí mismo donde yo fallé y caí en la tentación y pequé. Jesús, siendo yo, venció la tentación. Amigos, quiero compartir lo siguiente, que es también parte de este mismo pensamiento. Cuando se nos presente una tentación, debemos pensar, tenemos una opción. No tenemos que decir, bueno, yo soy humano y los humanos pecan, pues ni modo, voy a pecar porque soy pecador. Soy muy débil y como soy débil, pues voy a caer en la tentación. Esa es la manera en que el enemigo quiere que pensemos cuando nos presenta la tentación. Pero la manera de pensar, pensando en lo que Cristo ya vivió, esa vida perfecta nuestra, lo que en verdad se nos está presentando es una opción. A ver, Ana Rosa, aquí está esto que te estoy presentando, me dice el enemigo. Mira qué bueno, mira qué bello, mira qué brillante, mira qué sabroso, mira cómo te complace. ¿Por qué no lo haces? Pero al mismo tiempo está la otra opción. Mira, Cristo ya encontró la tentación que tú estás sintiendo ahora y ya la venció. ¿Quieres entonces lo que Cristo venció ya por ti? ¿O vas a decirle a Cristo, no sabes qué? Es cierto que ya venciste la tentación por mí, pero no, yo quiero caer en la tentación más bien. Eso es lo que estamos haciendo cuando obedecemos a la tentación.
Sigo entonces en el siguiente párrafo. Cuando estoy sintiendo la tentación y quiero hacer lo que es correcto, pero me es muy difícil hacerlo, exactamente allí, él como yo, sí está haciendo lo correcto. De hecho, ya lo hizo. Pero cuando fallo, él experimenta el fracaso. Y cuando él está en esa situación de mi fracaso, él dice, Padre, como yo me hice uno con ella, como yo me hice uno con él, no veas a este hijo rebelde, sino mírame a mí. Considérame a mí como el rebelde. Yo llevaré la pena y la consecuencia en su lugar. Y al mismo tiempo que él es el sacrificio por nuestros pecados, es también nuestro sumo sacerdote. Allí en ese mismo lugar, él dice, Padre, siendo que yo soy él, siendo que yo soy ella, no mires a esta hija rebelde, sino mírame a mí y contempla la vida perfecta que tú has obrado en mí. Esta es la vida que Dios ve. Tenemos que hacer esto bien claro, si queremos deshacernos de estas sombras infernales de condenación. Necesitamos creer esto. Nosotros en Cristo hemos vivido una vida perfecta ante Dios. ¿Te aferrarás por fe a esa vida perfecta? ¿Lo creerás? ¿Creerás que cuando Dios te mira, Él no ve tu vileza? En el deseado de todas las gentes, página 621, dice, Dios no ve en ellos la vileza del pecador. Reconoce en ellos la semejanza de su Hijo, en quien ellos creen. ¿Qué más fácil podía haberlo hecho Dios para nosotros? ¿Lo creerás? Créelo. Tenemos una vida perfecta para presentar ante Dios. Y esa vida está en su Hijo, no en nosotros, sino en Jesús. Por lo tanto, ahora no hay más condenación si tú crees que estás en Cristo Jesús. Si por la fe estás permaneciendo en Él, recordamos Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este tiene mucha victoria, igual a la mía, dice Cristo. Si cometo un error, si erré en mi caminar cristiano y vengo ante Dios confesando mi culpa y aceptando a Cristo como mi propiciación, no soy condenado. No lo soy porque esa vida, la vida de Cristo, está en lugar de mi vida. Hay algo más bastante interesante que me gustaría compartir. Cuando fallamos, solemos pensar, oh, he fallado. Y somos tentados a pensar que la actitud de Dios hacia nosotros ha cambiado. A menudo nos confundimos en este punto de nuestra experiencia. A pesar de que nos arrepentimos y nos aferramos de nuevo a esta maravillosa verdad de que la vida de Cristo es nuestra y que en Él podemos estar ante Dios sin condenación. Sin embargo, pensamos y sufrimos un sentido de su desaprobación. Y sentimos que estamos separados de Él. Y esta sensación puede prolongarse a veces durante algún tiempo. Pero la actitud de Dios no ha cambiado. No ha cambiado hacia nosotros. Él no nos está mirando con desaprobación, aunque a veces tengamos ese sentimiento. Eso es solo un sentimiento, no una realidad. Y puede ser causada por una serie de cosas. Una causa podría ser la siguiente. Cuando cometemos un pecado, hablando físicamente, el cuerpo está envenenado. Nuestro cerebro sufre un desequilibrio. La estructura química de nuestro cuerpo se desequilibra y cambia nuestro organismo físico. Puede que hayamos sido intemperantes con algo o que hayamos estado comiendo algo que no deberíamos, o usado alguna droga, alguna sustancia, o que hayamos estado dando gusto a nuestras pasiones, o cualquier otra cosa, y de pronto llegamos a concientizar de lo malo,
oh, no debía haber hecho esto. Inmediatamente nos arrepentimos, detestamos nuestra vileza y nuevamente nos escondemos en Cristo. Dios no ve mi vileza, solo ve mi vida perfecta en Jesús. Pero recuerda, el cuerpo ha cambiado y creará sentimientos confusos y te sugerirá muchas cosas que no se originan de tu corazón hacia Dios, de ese corazón que ha sido renovado en Cristo a través de un arrepentimiento sincero. Hasta que el cuerpo se equilibre nuevamente, tal vez tengas que luchar por aferrarte a la paz que viene de esconderte en Cristo, pero no te rindas. Estoy compartiendo esto contigo para que tengas otra perspectiva, no te confundas. Si en realidad crees en esta maravillosa verdad, Satanás tratará de hacerte pensar, no, tú no lo crees porque fíjate cómo te estás sintiendo. Pero, ¿qué tiene que ver la fe con el sentimiento? Permite que la fe se aferre a lo invisible, más allá de lo que ves. Si hemos fracasado, podemos volver a levantarnos. No tenemos por qué ceder a esos sentimientos, porque eso es todo lo que son, sentimientos. Puede que el cuerpo tome un par de días en equilibrarse, pero volverás a encontrar paz en Dios. De hecho, ya la tenemos. Ahora quisiera terminar nuestro estudio con una última consideración. Leamos allí en Romanos 5:17 del don de la justicia. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Y dice, porque si por un pecado reinó la muerte, ese fue el pecado de quién? De Adán, ¿verdad? Mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán por uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Isaías 54:17 también nos dice que dice allí Dios hablando y dice su justicia, la justicia de ellos viene de mí, dice Jehová. Delante de Dios tenemos una vida perfecta y esa vida perfecta es la que Él ve y esa vida perfecta es un regalo. Un regalo es algo que alguien te da sin pedir nada a cambio. Cristo habló de aquellos que fueron invitados a la fiesta de bodas. Vamos a Mateo 22 a leer allí la historia que Cristo contó la parábola. Mateo 22, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 22, vamos a leer el versículo 2 y luego del 8 al 13. Mateo 22, 2 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. En el resto de los versículos allí voy a resumir. Él mandó a sus criados para que fueran a invitar a muchas personas que él consideraba eran amigos suyos y iban a sentirse halagados de venir. Pero cada uno de ellos dijo que no podían venir. Al fin, el rey les dice, vayan entonces, salgan e inviten a todos los que vengan, los que quieran venir, los que puedan venir. Y así hicieron los criados. En el versículo 13, entonces dice, entonces el rey dijo a los que servían, perdón, no en el 13, sino en el 8, me adelanté. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallaréis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Pongan atención a la última parte de ese versículo. Dice, mas él cerró la boca.
¿Por qué cerró la boca? Bueno, voy a leer aquí en el libro de donde estamos leyendo. Voy a leer allí, dice, Cristo habló de aquellos que fueron invitados a la fiesta de bodas, pero antes de que pudieran entrar a la fiesta, debían pasar por una inspección para asegurarse si llevaban puesto el vestido de boda o no. Según la tradición oriental, en los días de Cristo, el anfitrión de la fiesta proporcionaría a los invitados la prenda que deseaba que llevaran. Era un regalo. ¿Por qué? Para que así ellos no tuvieran que decir, bueno, yo iría, me gustaría ir, pero no tengo suficiente dinero para comprar un vestido para aparecerme allí. O podrían decir, yo quiero ir, pero es que me da pena ir como estoy. No. Entonces el anfitrión daba la ropa para que la persona no se sintiera mal, ni tuviera ninguna excusa para no venir. Esto demostraba que el anfitrión quería de verdad que la persona viniera. No era que lo invitaba para ver que ojalá dijera que no. Y que no hacerse ver mal él de que no lo invité, lo voy a invitar, pero ojalá diga que no. No, tenía toda la buena voluntad y la intención de que estuvieran allí. Entonces, era un regalo. Nosotros de la misma manera hemos sido invitados a la cena de bodas del Cordero. Y antes de seguir adelante, entonces quiero terminar lo que estábamos leyendo allí en Mateo. Porque cuando el rey le dice, amigo, ¿cómo es que has venido sin la ropa de boda? ¿Qué contestó el hombre? No contestó nada, cerró la boca, quedó sin nada que decir. ¿Por qué quedó sin nada que decir? Allí nos demuestra que no había ninguna excusa para que él no tuviera el vestido de boda. Si él no hubiera tenido suficiente dinero, si hubiera ido a comprarlo, pero no había su talla para que le quedara bien, si hubiera tenido cualquier excusa, el hombre hubiera dicho, bueno, es que es porque tal. Pero el hecho de que se quedó callado, de que su boca fue cerrada, nos demuestra de que no había excusa alguna para que este hombre no tuviera puesto el vestido de boda que le habían dado. Sigo leyendo entonces y vamos ahora a Apocalipsis. Apocalipsis 19, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 19 y vamos a leer allí de una boda a la cual hemos sido invitados todos nosotros. Apocalipsis 19, comenzando con el versículo 6. Y dice, y así como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios, todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Cordero con C mayúscula, es Cristo Jesús, ¿verdad? Y su esposa se ha aparejado y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son ¿qué? Las justificaciones de los santos. ¿Y de dónde viene la justicia de los santos? Según Isaías, la justicia de los santos viene de Jehová mismo. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas, fieles y verdaderas. Entonces, Dios nos ha invitado a nosotros también. ¿Creemos? Esa es la pregunta de esta tarde. ¿Sí creemos que hemos sido invitados? Y si creemos, nos hemos dado cuenta de lo que Él ya ha preparado para nosotros, esa vida perfecta, la versión perfecta de nuestra vida que cala perfectamente con la ley de Dios, que es el transcrito de su carácter. Dios nos ha dado ya el vestido para esa boda. Sigo leyendo. En el juicio investigador, Dios nos está examinando para ver si estamos preparados para la cena de bodas
o no? ¿Qué es lo que Dios está buscando para ver si tenemos? Está buscando ver si tenemos el don, el regalo que Él nos ha dado. A menudo pensamos que Él está buscando asegurarse de que estamos haciendo nosotros lo correcto. ¿Estamos haciendo buenas obras o no? No, Él está buscando ver si tenemos el regalo, ese vestido de bodas que Él mismo proveyó, esa vida perfecta que Cristo obró siendo nosotros. Y ahora, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253, leemos, y con esto cerraremos nuestro estudio de esta noche. Dice, Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias, según Isaías 64:6. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley, según Primera de Juan 3, 5 y 4. Pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos, he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano, cada cara que veo aquí en la pantalla, cada ser humano pueda obedecer los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona. Eso es una unión todavía más grande. Una fusión ocurre cuando hay una temperatura bastante grande y los metales se unen. Nuestra voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Haya pues en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia vida de justicia, su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Y añadimos, y eso es un regalo. Hermanos, ¿por qué no creemos? Cuando creamos en eso, ese regalo pasa a ser nuestro propio carácter. Gloria al Señor por tan buenas nuevas. Terminaremos en cuanto a esto la próxima vez. Ya estamos por terminar este capítulo, así que con el favor de Dios mandaremos el nuevo, porque yo creo que la próxima vez terminaremos este y comenzaremos el otro también. Entonces les invito a que se pongan de rodillas para orar al terminar la sesión. Inclinemos nuestros rostros. Amoroso, piadoso y gran Dios de amor, que nos amas con un amor que no podemos ni comenzar a entender. Ay, pero Señor, te agradecemos que existe, aunque no lo entendamos, aunque no lo podamos comprender con nuestra mente tan pequeña, Señor, gracias que nos amas tanto. Y a medida que estudiamos y nos profundizamos en tu carácter, más vemos qué clase de Dios nos ama y cuánto amor tiene que tener para tratarnos como nos trata. Danos, Señor, también, por favor, la fe de Jesús, para que podamos creer
creer completamente en ti, creer que la vida de Cristo, siendo unida con la nuestra, habiéndose hecho uno con el ser humano, ya esa vida que Él vivió perfecta es nuestra. Ah, Señor, cuánto necesitamos creer esto. Y no solamente una vez a la semana o una vez al día, sino creerlo constantemente para que así, cuando la tentación venga, escojamos la perfección del carácter que Cristo ya vivió por cada uno de nosotros y así podamos entonces decir no a Satanás. Gracias, Señor, por darnos estas buenas nuevas, esta verdad, este evangelio eterno. En el nombre de Jesús. Amén.